su primer invitado, el urbanista Víctor Manuel Clavellina Peñalosa. Actualmente funge como gerente de transporte activo y compartido en la Agencia Metropolitana de Servicios de la Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, por sus siglas AMIM. Es también candidato a maestra en políticas públicas comparadas por la Flaxo México y ha trabajado también como coordinador de proyectos del sistema de bicicletas públicas Mi Bici y como coordinador de infraestructura peatonal, ciclista y accesibilidad universal. Entonces vamos a escuchar un poco de su presentación. Maestro Víctor, adelante, te cedo la palabra. Bueno, en lo que se resuelven los problemas técnicos, quisiera agradecer primero a la SARC justamente por brindar este tipo de espacios. Siempre es complejo encontrar foros donde poder hablar y discutir de esos temas. Son temas que en muchas ocasiones son muy de nicho, o sea, somos siempre los mismos y entonces siempre es importante estar buscando más espacios, ¿no? Y si ahorita con las tecnologías, con el tema del Zoom, todo eso, podamos llegar a más gente, es muy positivo. También quiero agradecer a mis compañeros de mesa, Silvina, Jesús Carlos. La verdad es que son compañeros de trinchera en esta pequeña batalla por el espacio público, ¿no? Entonces, si quieren, les voy platicando un poquito sobre el tema de la presentación y ya igual esperemos que nos alcance la presentación. Primero que nada, me gustaría comentar algunos pequeños datos, ¿no? En el 2007 se contabilizaron más o menos 9.8 millones de viajes en la ciudad. Sé que es un dato viejo de la encuesta de origen y destino del 2007, pero es un dato que justamente nos permite entender la magnitud del problema de la movilidad en la ciudad, ¿no? O sea, mover 9.8 de personas diariamente, ¿no? Entonces, ese es el tamaño del problema que había en 2007. Ahorita ya 15 años después, 2022, pues ese problema es más grande, ¿no? Y seguimos teniendo las mismas vialidades, seguimos teniendo más o menos los mismos espacios y las mismas formas, ¿no? Las mismas opciones. Entonces, ese era como un primer tema que quería poner sobre la mesa. O sea, vamos a hablar de movilidad sustentable, pero tenemos que hablar también de la problemática de la movilidad, ¿no? Esa problemática en ese entonces, en 2007, era de casi 10 millones de viajes. En un segundo momento quería también resaltar el tema de que estas 10 millones de viajes o de estas personas que vivimos en la ciudad, no somos iguales. De repente se nos olvida, no solamente como persona individual, sino también como desde mi trinchera, que es el tema del servicio público, se nos olvida que no todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas experiencias, no todos tenemos acceso a los mismos modos y tampoco estamos en los mismos espacios y ni realizamos las mismas actividades. Entonces somos distintos y vemos las cosas de manera diferente. Y lo malo es que tenemos que coincidir en el mismo espacio público. Estamos todos cada vez más juntos, cada vez hay más personas en la ciudad y más vehículos, especialmente autos. Les traía una gráfica que en algún momento se la mostraré, donde justamente se ve este crecimiento de vehículos, de automóviles, y no ha dejado de crecer. A pesar de todos los esfuerzos que hemos realizado en transporte público, en temas de infraestructura ciclista, el automóvil sigue creciendo, ¿no? Es algo interesantísimo, ¿no? Si bien es cierto, sigue incrementándose la población, uno pensaría que el reparto modal debería estar más equilibrado después de 15 años de esfuerzos para ganarle un poquito más. Pero no es así. Guadalajara sigue siendo una de las principales ciudades más motorizadas. Entonces creo que ahí habría uno de estos retos de los que hablaba Paola. También quería hacer mención de que indistintamente de estos
este reto de 10 millones de viajes y de estas diferencias, tenemos que justamente empezar a hablar de lo mismo. Si tenemos a 10 millones de viajes, digámoslo así, y somos distintos y tenemos necesidades distintas, aún así tenemos que empezar a buscar hablar de lo mismo, ¿no? Y entonces, esta palabra o estas dos palabras, movilidad sustentable, habría que empezar a aterrizar y empezarle a decir a la gente de qué va, ¿no? Y coincidir, o sea, buscar que hablemos de lo mismo. Que cuando yo diga movilidad sustentable, todos los demás tengamos más o menos la misma idea, ¿no? Y segundo, saber si queremos esa movilidad sustentable, ¿no? Desde mi trinchera y desde un tema muy personal, yo estoy a favor de la movilidad sustentable, esta movilidad que no compromete o que el costo de su realización de viaje no genera un impacto a la sociedad, al medio, un impacto, ¿no? En cualquier sentido. En un segundo momento, ya les traía un poco del trabajo que se está realizando desde el ámbito más, digamos, de gobierno, y les platicaba un poco sobre dónde estamos parados ahorita en el área metropolitana de Guadalajara. Más o menos tenemos 258 kilómetros de infraestructura ciclista, 300 estaciones de Mi Bici. Justamente estamos haciendo esfuerzos para saber si esta construcción de la infraestructura ciclista y estas estaciones de Mi Bici y todo este recurso que se está invirtiendo constantemente en ello está teniendo un resultado. Entonces lo que decíamos es, pues bueno, el año pasado se hicieron aforos en estas ciclovías y sabemos que hay 42,000 ciclistas por día en las ciclovías y que Mi Bici más o menos genera 13,000 viajes diarios. Entonces, si hacemos un cálculo así rápido de estos 258 kilómetros de infraestructura ciclista, más o menos 3 millones de pesos por kilómetro, y lo prorrateamos en el número de viajes, cada viaje nos sale 3 pesos. Este dato es muy interesante porque andar en bicicleta es muy bueno. O sea, no solamente no emites gases de efecto invernadero, que por sí mismo ya genera un costo, digámoslo así, sino que además evitas problemas de salud cardiovasculares. Y en teoría, esto el día de mañana se traduce en menos gastos para el gobierno en temas de salud, pero no solo eso, sino que además logras, no me acuerdo cuántos minutos por kilómetro de vida, ¿no? Entonces, después de un año vives de andar en bicicleta, vas a vivir más y más años. Entonces, esto se traduce en cosas muy buenas para la gente. También les traía un ejemplo sobre el tema de lo sustentable o cómo el gobierno a nivel metropolitano lo está abordando, y les traía un ejemplo del tema del PAC Metro. El PAC Metro es el Plan de Acción Climática Metropolitana y es uno de los instrumentos más importantes que tenemos ahorita como ciudad. Es sin lugar a dudas un referente a nivel internacional, donde lo que hizo el IMAPLAN, que es el Instituto Metropolitano de Planeación a escala metropolitana, es agarrar y decir, a ver, como ciudad vamos a definir acciones para que el día de mañana Guadalajara deje de contaminar, ¿no? Entonces, desde mi trinchera nos toca un poco ver qué pasa con el tema de la movilidad. Entonces tenemos que justamente hacer estos aforos y estas encuestas, los aforos para saber cuántos ciclistas hay y las encuestas para saber cuántas personas cambiaron de modo, cuántas personas andaban en automóvil y pasaron a la bicicleta, o también, está mal decirlo, cuántas personas estaban en el transporte público y pasaron a la bicicleta. Este otro modo no es tan deseable, porque al final del día lo que buscaríamos es que no haya competencia entre el transporte público y el transporte activo, la bicicleta, andar a pie, pero lo cierto es que todavía no llegamos a un modelo equilibrado donde haya una colaboración muy de la mano entre el transporte público y la movilidad, ciertamente, pero estamos transitando hacia ello. Y como último reto, creo que el tema de la sustentabilidad no solamente tendría que estar en sentidos medioambientales, sino también en temas sociales. Quizá es un tema que no hemos podido colocar en la agenda
de la mejor manera. No significa que no exista, no significa que los colectivos no hayan hecho mención de ello, pero creo que sí nos hace falta incidir más en ello. Por ejemplo, estas causas, en el caso de mi bici, ponía el ejemplo, en las diapositivas, tenemos un 25% de viajes, 26% de viajes realizados por mujeres, y lo que buscaríamos es que este 26% pudiera crecer al 50%, que fueran la mitad de viajes mujeres y mitad de viajes hombres. Hemos tenido una demanda muy fuerte del oriente de la ciudad, de oye, ¿por qué mi bici solamente está al poniente? ¿Por qué el oriente no? Entonces también habría que empezar a ver todo eso, ¿no? Y les traía algunos ejemplos de qué es lo que se está haciendo para tratar de cambiar esto, ¿no? Hay tendencias que por la forma, por nuestra sociedad, por las decisiones que hemos tomado como gobierno y también desde nuestros ámbitos personales, pues nos terminan dando estos resultados, ¿no? Esta forma en la que nos movemos. Pero justamente actualmente para buscar un cambio existen las políticas públicas. Desde la agencia estamos buscando incidir con 3 en el tema de buscar más participación de mujeres, que es el tema de mi pasaje de apoyo a mujeres, que se hizo, ya hemos hablado en estos espacios de ello, el tema de reforzar la seguridad de las estaciones, de la mano con el NUC, y por último, una biciescuela que se llama Todas, se me fue el nombre, pero es una biciescuela para mujeres, entonces, con perspectiva de género. Entonces, vamos en ello, todas en bici. Gracias por... entonces, estamos en ello, pero sí, yo creo que ahorita, atendiendo a las preguntas del foro, pues eso sería lo último. Y parece que le gané a la presentación, pero de eso era un poco lo que iba a hablarles, y trataré de ser lo más ameno posible, pero espero no haberos aburrido demasiado. Gracias, Víctor. Seguiríamos, Silvina. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, nuestra siguiente invitada es Silvina Razo Isla. Ella es ciclista urbana. Ella es ciclista urbana, apasionada en temas relacionados con el derecho a la ciudad y las movilidades urbanas. Tiene 10 años trabajando en incentivar la bicicleta como medio de transporte y la movilidad segura, incidiendo desde el gobierno y desde la ciudadanía organizada. Es licenciada en Cultura Física y Deportes y Técnica de Terapia Física por la UDG. Silvina es también egresada de nuestra maestría en Renovación Sustentable de la Ciudad y actualmente funge como enlace operativo del Pacífico dentro de la iniciativa de Estrategia Misión Cero. Entonces, bueno, te damos la bienvenida y adelante con tu exposición. Pues no sé, o sea, antes de que iniciáramos, estábamos platicando como cuál iba a ser el formato, porque inicialmente lo tenemos planteado, bueno, yo me imaginaba, ¿no? Como esta charla, y entonces la primera pregunta con la que se abría este espacio era relacionado a los avances como más significativos en recientes, ¿no? En materia de movilidad sustentable, y entonces yo estaba platicando ahí con 2 personas y yo les comentaba, ¿cuán reciente? ¿Un mes, 2 meses, una administración? ¿Cuánto reciente, no? ¿Por qué? Porque a un mes tenemos la modificación, ampliación y mejoramiento de las banquetas y el concreto hidráulico aquí en Tequerías de León. Quizá un poquito más de meses nos vamos a un macroperiférico. Si nos vamos más atrás, nos vamos a la inauguración de la línea 3 de CTU. Y entonces por ahí se abrían varias directrices en el hecho de reconocer todos estos esfuerzos y de cómo se ha ido, que hoy hablar de movilidad sustentable también es separarnos un poquito, ¿no? De hablar
solamente de ciclismo y de incentivar un medio de transporte como es la bicicleta, y reafirmar, ¿no? Cuán importante es el transporte público en las ciudades, no solamente en nuestra ciudad y en nuestra área metropolitana. Entonces, creo que vivimos un momento muy bonito, muy específico de la ciudad y del área metropolitana, en la cual hay varios proyectos abiertos y que de alguna forma podemos decir que siguen vivos porque se están ejecutando con miras a mejorar la conectividad, a dignificar el transporte público para quienes sabemos que pues, el mayor porcentaje de nuestra población se mueve en el transporte público. Entonces también hablar de movilidad sustentable es hablar de dignificar la forma en la que el mayor porcentaje de las personas se mueve. Para con ello, pues también siempre se habla, ¿no? De por qué un automovilista no se baja del vehículo, pero también es como esta contrapropuesta de que la ciudad que te ofrece para bajarte, ¿no? Ahorita creo que está muy padre porque se empieza a cuestionar ya la habitabilidad del espacio público, que el espacio de las banquetas, que ya no solamente son de parque, sino también que te permitan el disfrutar la ciudad, caminar la ciudad, y con ello pensar en incentivar otros medios en los que se realizan los viajes. Entonces, para mí, hablar de incentivar esta movilidad sustentable, pues está ya abierto como muchos directrices, no sé, ahí donde podríamos. Ok, muchas gracias, Silvina. Tú ampliaste como el concepto de movilidad urbana sustentable, apelando como a la mayoría, ¿no? de la población. Y Víctor nos mencionó que uno de los, bueno, dos de los retos más importantes que tiene el área metropolitana es la acción climática, ¿no? El plan de acción climática, ¿no? La movilidad urbana y el género, ¿no? Cómo igualar los porcentajes de viajes de las mujeres y sobre todo cómo atender a la heterogeneidad de la ciudad, ¿no? Entonces, un poco antes, para darte un poco más la voz, antes de que, digamos, de que pasemos con nuestro último invitado, me gustaría preguntarte, Silvina, ¿cuáles crees que son las temáticas o los retos más difíciles? Como las temáticas que son más difíciles de poner en la mesa o en la agenda pública o en la agenda política sobre esta definición grande que dijiste de movilidad urbana sustentable, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que tú ves? Y pues sí, pasaríamos después con Carlos. Creo que sería hablar de que las ciudades de todas y de todos, y que todos merecemos un espacio digno, que todos tenemos la necesidad de movernos, ¿no? Para realizar nuestras diferentes tareas, y que no se limite a seguir priorizando, porque por años se han venido priorizando, que yo sé que en diferentes foros y espacios que tenemos constantemente, ¿no? Lo ponemos en debate y sale a relucir del por qué seguir dirigiendo el mayor porcentaje del erario público a seguir facilitando este medio de transporte y reduciendo incluso las partidas presupuestales para todo lo que tiene que ver con la movilidad sustentable. Y se habla desde incentivar la bicicleta como de transporte, la calidad de las vialidades, hablando para los peatones, las peatonas que se mueven de manera natural en la ciudad caminando, o con algún dispositivo de asistencia, y finalmente el transporte público. Entonces, creo que va a mejorar. Muchas gracias. Seguiríamos con nuestro siguiente invitado, Jesús Carlos Soto Morfil. Es director de movilidad y transporte de la gestión integral de la ciudad. Es licenciado en filosofía y ciencias sociales por el ITESO. Se ha dedicado a la formación y transformación de la vida pública a través de la organización ciudadana y de la función pública. Ha sido activista, promotor de la movilidad sustentable, del uso de la bicicleta, del transporte público eficiente y también de los espacios públicos accesibles e incluyentes. Y pues desde 2015 es profesor de filosofía del espacio, ¿cierto? En la ESAC. Entonces, te damos la palabra, Carlos. Gracias, Pau. Desde el 2014 soy profesor aquí. Me da mucho gusto, pues, siempre que estoy aquí en la SARC, agradecer a todo el cuerpo académico por organizar estos espacios, como bien dice Víctor. Y bueno,
traíamos presentaciones, no se lograron cargar, pero quise poner, mientras hablaban mis compañeros, este mapa de fondo, solamente para generar una idea general de lo que hay de infraestructura en el municipio de Guadalajara. Es un poquito inexacta la lámina porque las 300 estaciones de bici, no me dejará mentir Víctor y si sí me corrigen, están en toda el área metropolitana, en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. Pero de ellas, la mayoría están en Guadalajara, cerca de 200. Lo que sí tenemos en Guadalajara son los 112 kilómetros de infraestructura ciclista. En Zapopan hay otros 112 de infraestructura ciclista. Y el resto que comentaba Víctor están en otros municipios del área metropolitana. A estos 112 de Guadalajara se suman los 3.7 que se acaban de ejecutar hace un par de meses del bus bici de Avenida Hidalgo, que, bueno, esperemos pueda posteriormente llegar hasta Felipe Ángeles en el oriente de la ciudad y retornar por Juárez Vallarta hacia la Minerva, generando el primer corredor completo de bus bici de la ciudad, y ojalá no el único, pero también continuar, por supuesto, creciendo la infraestructura ciclista de Guadalajara. Tenemos además una red de ciclopuertos que pueden ver en los puntitos azules, si mal no recuerdo. No veo que se encimó la nomenclatura, perdón. Pero bueno, y estamos por poner otros 500 este año. Estamos ya en días de instalación. Por ahí está Francisco Galaviz, su equipo, que andan en frega con la planeación de donde tienen que estar puestos todos esos ciclopuertos para equipar los diferentes corredores. Tenemos andadores peatonales, 6.4 kilómetros en total, andadores exclusivamente peatonales, de ellos 2, por ejemplo, Paseo Alcalde, quizá más significativo, simbólico, que me gusta a mí decir en diferentes charlas que me parece que representa la visión de ciudad que tenemos construida desde el imaginario de quienes han empujado esta agenda, que es sobre todo la sociedad civil, los colectivos organizados de la sociedad civil, que en el 2007 cobraron mayor fuerza, mayor voz y presencia política en la ciudad y empezaron a exigir un plan maestro de movilidad urbana no motorizada para el Estado y el área metropolitana de Guadalajara, pues la demanda era mucho mayor, ¿no? Lo que han posicionado estos colectivos y que ha dado pie a que después aparezcan instituciones como las direcciones de movilidad y la propia agencia en las que trabajamos Víctor y yo, en este caso, e iniciativas como Misión Cero, en la que trabaja Silvina, pues justamente ha sido producto del esfuerzo de este colectivo que ha posicionado esta agenda como, digamos, inevitable, ineludible, de parte de cualquier postura política que pretenda gobernar la ciudad. Lo que instaura esta colectividad es la idea de que podemos vivir en una ciudad no centrada en los automóviles, una ciudad centrada en las personas, ya que la movilidad centrada en los automóviles trae una serie de externalidades, tanto globales como locales. Por un lado, lo decía bien Víctor, la generación de gases de efecto invernadero que tienen hoy al mundo sumido en una crisis climática nunca antes pues vivida a esta escala, obviamente, y que amenaza con las posibilidades de vida futura de la humanidad. Entonces, por ese lado, las ciudades tenemos, por una serie de acuerdos internacionales, la obligatoriedad de reducir estas emisiones, y el sector transporte es uno de los principales en los que se nos demanda como autoridades llevar a cabo acciones para esto. No solamente de movilidad activa, también el sector transporte logístico, por ejemplo, genera altas emisiones de contaminación y se tienen que hacer también estrategias para la distribución de servicios y mercancías en las ciudades para reducir esta huella de carbono. Esa es una externalidad global, pero luego tenemos las locales. La calidad de aire que respiramos. No tenemos idea, bueno, sí tenemos monetariamente idea de cuánto nos cuesta atender todas las enfermedades respiratorias año por año. Estamos hablando de cerca de 7,000 millones de pesos anuales, estatales, que se gastan las instituciones médicas para atender temas respiratorios. Y por los estudios que se han hecho en la ciudad, sabemos que fundamentalmente proviene el 80% de los daños a la salud de las emisiones de las partículas que generan los automóviles y las motocicletas, los medios motorizados, al moverse en la ciudad. Entonces, bueno, tenemos un problema de salud pública al que se suman las lesiones y las muertes de personas que mueren día a día en nuestra ciudad. Cerca de 3 personas diarias pueden perder la vida en promedio en el área metropolitana de Guadalajara. Bueno, este número ha ido a la baja. Ahorita, entre el 2020 y 2021, tuvimos 233 personas muertas en el área metropolitana de Guadalajara,
e imaginemos pues las fracturas también sociales que eso significa. Familias rotas, familias que quedan dañadas de por vida, entornos sociales que quedan dañados de por vida. Y bueno, eso es algo irreparable, básicamente, para decirlo así con toda su claridad. Y hay un llamado también de la Organización Mundial de la Salud para que las ciudades atendamos esto, que es un fenómeno ya caracterizado por algunos teóricos como pandemia. Muere más o menos de manera parecida al año, una cantidad similar a la cantidad de personas que murieron por COVID en el primer año de la pandemia, es más o menos lo equivalente a lo que muere cada año en temas de siniestralidad vial en el mundo, 1.3 millones de personas. Fundamentalmente jóvenes, es la primera causa de muerte en niños en México, y en jóvenes, por ahí de repente está entre la primera y la segunda, pero estamos hablando de miles de vidas al año que se pierden por la siniestralidad vial ocurrida en un esquema de urbanización y desarrollo de una movilidad insegura. Entonces, la a veces llamada movilidad o el movimiento de la movilidad activa, la movilidad ciclista, de repente un poco para simplificarlo, me parece que es una manera a veces reducida de ver el problema cuando lo que se está planteando por este movimiento es cambiar radicalmente la manera de vivir en la ciudad. Estamos tratando de replantear, quienes formamos parte de este esfuerzo, la manera en que construimos la ciudad en el pasado para que en el futuro no se siga dando esta problemática. Faltan un montón de esfuerzos, ese es el propósito de la charla, que podamos hablar de esos retos. Quería mostrar ahorita aquí el panorama general de lo que hasta ahora se ha construido de infraestructura, sobre todo ciclista, que es lo que se ve en verde, lo que ya existe. En azulito se ve el carril bus-bici, y no me acuerdo si por ahí traíamos también las proyecciones de lo que viene en puerta. Bueno, también poner esta animación que va a dejar ver cómo se ha ido dando la evolución de esta infraestructura año con año, para que pues veamos más o menos cómo es 2016, Guadalajara, 2017, 2018, 2019, 20, 21. Y por ahí está lo que se ha hecho este 2022 con el bus-bici de Avenida Hidalgo, y en líneas rosas pueden ver lo que está proyectado para construirse en esta administración. Bueno, aquí se ve una rosa morada, trae encimado justamente un sistema de transporte masivo, toda la que va hacia el oriente de la ciudad, arriba de la verde, que es Gigantes. Tenemos Javier Mina, que es el corredor ciclista prioritario que proyectó esta administración 2021-2024. Sobre todo por lo que decía Víctor Clavellina, la construcción de la infraestructura se ha cargado hacia el poniente de la ciudad y se ha dejado un poco desatendida la parte oriente, la parte norte y la parte sur. Por lo mismo también planteamos en esta administración 8 de julio continuarla hasta el límite municipal con Tlaquepaque, además de Javier Mina al oriente, y planteamos una red con Belisario Domínguez y Juan Pablo II que pueda llegar hasta Periférico, donde por la red que hay de mi macroperiférico ya hay infraestructura ciclista bordeando la ciudad, y Artesanos, que conectaría la ciclovía de Revolución, que ya está terminada, hacia justamente Circunvalación, División del Norte, y continuaría hacia Zapopan. También por ahí proyectamos, es la línea rosa que se ve más hacia el norte, la continuación de Avenida Federalismo, que se está construyendo ya con el gobierno del estado para llegar al límite municipal con Zapopan, y de ahí se continúe hasta Periférico y conectar con el sistema de mi macroperiférico. Está planteada también Avenida Américas, Mariano Otero hasta el poniente, surponiente de Zapopan. Es un corredor importantísimo que no solamente debe tener infraestructura peatonal ciclista, sino también un sistema de transporte masivo, un tipo BRT. Muchas gracias, Oscar. Ya de pronto llegó más tecnología. Me va la de Mariano Otero. Pero algo que queríamos mostrar en esta lámina y en conexión con lo que estaba platicando Víctor es, si se fijan en este polígono tenemos 60 estaciones de bicicleta pública. Es este polígono A del centro de Guadalajara, donde se generan diariamente, un cálculo de un mes, 136,000 viajes de origen, 145,000 de destino en esas 60 estaciones. ¿Qué significa eso? Que
por el total de bicicletas que tenemos en estas estaciones, no recuerdo el número de bicicletas, pero por ahí lo calculamos, tenemos un número de 10 viajes por bicicleta al día. Es importante pensar que eso ocurre en este contexto urbano donde tenemos infraestructura conectada ciclista. ¿Qué significa eso a nivel mundial? A nivel mundial, los mejores sistemas de bicicleta pública tienen de 6 a 7 viajes diarios por bicicleta en su sistema de bici pública. Guadalajara está rompiendo esos números a escala mundial porque tiene un pequeño entorno, un contexto que está logrando ofrecer justamente lo que debe pasar en el resto de la ciudad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay las condiciones en Guadalajara para que la movilidad ciclista explote, se lleve a todas partes, crezca, pero falta construir más infraestructura conectada, llevarla a más zonas de la ciudad como todas las que hace falta. Por aquí nomás vemos Guadalajara, pero si imagínense, Zapopan también se ha construido muchísimo, sobre todo corredores metropolitanos que llegan al centro de Guadalajara, pero falta conectar muchas áreas, colonias en ambos municipios y por supuesto en Tlaquepaque, en Tonalá, El Salto, en Tlajumulco, donde también hay algo de infraestructuras, pero falta mucho más. Yo eso lo veo como un gran reto pendiente, que está en ruta, pero necesita mucho más presupuesto, mucho más celeridad. Pero debo decirlo también de manera muy crítica. Sirve, por supuesto, para este contexto urbano ya construido. Pero Guadalajara tiene una dinámica, como muchas ciudades de Latinoamérica, que no hemos logrado revertir. Es una ciudad que centraliza su actividad económica. Es decir, fundamentalmente en el centro de Guadalajara se realiza la actividad económica, mientras que en las periferias se va construyendo la vivienda. ¿Qué nos genera eso? Viajes, necesidad de viajes de largo itinerario en el día a día, que no se pueden solventar todos de manera no motorizada, aunque hay gente que lo hace, ¿no? Que se viene en bicicleta desde esas periferias a los centros, y para eso fundamentalmente la infraestructura para proteger sus vidas. Pero hay muchos de esos viajes que no se pueden realizar en bicicleta por las condiciones físicas de las personas, y deciden realizarlos de manera motorizada ante la falta también de suficiente transporte público. ¿Qué modo está ahorita empezando a predominar para este tipo de viajes? La motocicleta. Entonces se están llenando de motocicletas las ciudades de Latinoamérica por esta dinámica. Tuve la oportunidad de estar en Bogotá justamente revisando este tema con autoridades de Latinoamérica hace un mes, y me quedé muy agobiado por la realidad que vi en Bogotá, que ha invertido muchísimo en infraestructura ciclista, en transporte masivo, pero tiene este mismo modelo urbano de atracción de viajes hacia el centro, de larga distancia, y ha ido incrementando drásticamente este medio de transporte, que por otro lado es el que produce mayor índice de siniestralidad. Entonces, más peligroso. En las estadísticas que tenemos, sabemos que ahorita muere más gente por andar en motocicleta y peatones, personas peatonas en la calle. Son las principales usuarias víctimas de la vía pública. Entonces, bueno, ¿eso qué significa? Que la movilidad no solamente se resuelve construyendo infraestructura, se resuelve también generando proximidad, usos mixtos, equipamientos en las diferentes zonas urbanas, equilibrando la disponibilidad de estos equipamientos en esas zonas. Y ese modelo tiene todavía que cambiarse en Guadalajara. Se sentaron las bases con el plan de ordenamiento metropolitano, pero hace falta todavía que los municipios actualicen sus instrumentos, sus planes parciales de desarrollo urbano con este horizonte, con esta visión, y puedan generarle en los próximos años esas condiciones a la ciudad. Muchas gracias, Carlos. Nos queda como muy claro todo el esfuerzo desde el activismo que se ha hecho, ¿no? hacia las instituciones, sobre todo por generar planes, leyes, planes e infraestructura, ¿no? Que es, digamos que lo que más mencionaste. Yo les lanzaría dos preguntas. Es muy claro, ¿no? Que nosotras y nosotros necesitamos de infraestructura para sentirnos seguras, ¿no? No solo la infraestructura es importante, como bien lo dijiste. Tú mencionaste, Carlos, que ya el IMEPLAN está generando como planes maestros grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué hay
es decir, hay planes económicos, es decir, para que no nada más planteemos transporte, ciclovías, ciclopuertos y estaciones de mi bici en Tlajomulco, sino que haya empleo, vivienda, es decir, que los planes sí son integrales, y digamos, porque por ejemplo, pues la vivienda no es un tema resuelto en el área metropolitana de Guadalajara, ¿no? No hay vivienda social. Se han generado programas en Tlajomulco, por ejemplo, ¿no? De vivienda en renta, pero por ejemplo en los otros municipios, en las periferias, en Tezistán, ¿cómo se articularía esta visión a futuro que tienen de movilidad urbana sustentable con las otras esferas que también son importantes en la ciudad, ¿no? Que es la vivienda, el comercio, el empleo, la educación, etcétera? Esa es una preguntita, una gran pregunta para ti en específico. Y Víctor y Silvina nos hablaron también de la movilidad y el género. Entonces, un poco quería retomar, si no es solamente importante la infraestructura y todas las demás esferas económicas, educativas, laborales, ¿cómo se cambian los hábitos, ¿no? De la gente? ¿Cuáles son esos retos como muy específicos del cambio de hábitos? Sobre todo con lo que nos mencionaba Víctor, de que el porcentaje de utilización de bicicleta o del sistema de bicicletas públicas es más alto en varones que en mujeres. O sea, ahí cómo explicamos eso. Una cosa que nos dijiste, que una de las políticas, Víctor, es la movilidad segura contra la violencia sexual hacia las mujeres, pero ¿qué otro tipo de cosas, a pesar, además, perdón, de la biciescuela y de atender a la violencia sexual hacia las mujeres, se necesita como para igualar este porcentaje, ¿no? Eso es una. Y hablando igual de los hábitos, ¿no? De movilidad, tú mencionaste, mencionaste que uno de los objetivos, Víctor, del plan de acción climática, me parece, del IMEPLAN, es el cambio modal, ¿no? Y tú dijiste, sí, bueno, ha incrementado muchísimo el número de automovilidad, o sea, el porcentaje de automovilidad en la ciudad, y lo que queremos es el cambio modal, ¿no? ¿Cómo vamos con el cambio modal? O sea, ¿realmente ha habido, hay gente, o qué porcentaje, si es que lo tienen en cuenta, qué porcentaje de gente se ha bajado del carro, ha tomado bici o ha usado transporte público, ¿no? Es decir, cómo van con ese objetivo de cambio, de acción climática, y no sé si entre todos podemos, y todas. ¿Quién dice yo? Arriba para todos. Todas, para todos. Bueno, la primera pregunta que hiciste es muy compleja. Lo que yo quería decir es que están sentadas las bases metropolitanas para tener una planeación de la ciudad que pueda mitigar este comportamiento urbano que se generó por la manera en que hicimos la ciudad décadas atrás. Pero evidentemente es algo que va a tomar muchos años. Y tampoco está garantizado porque exista un plan, un instrumento metropolitano. Ese sienta las bases y empieza a generar un norte de lo que se ha propuesto que debería suceder en Guadalajara una vez que ya se desparramó. Eso hay que tener presente, ¿no? No es una ciudad que se está inventando desde cero, como la ciudad lineal allá en los países árabes. Es una ciudad que ya existe, es una ciudad que ya se desparramó tremendamente y que lo que hay que buscar es que sea una ciudad policéntrica. Eso es lo que plantea el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, ¿no? Que se puedan ir generando nuevos centros urbanos en aquellos puntos en donde ya hubo expansión urbana. Para eso se requiere luego que los municipios actualicen instrumentos y generen incentivos para esos centros urbanos, ¿no? Lo que hasta ahorita, en términos muy generales, han padecido los municipios, pues es generación de vivienda de diferentes características en esos entornos,
pero en su mayoría carentes de equipamientos, de escuelas, de hospitales, de centros de trabajo. Por lo tanto, se ha dado vivienda en las afueras y la necesidad de viajar al centro para satisfacer esas diferentes necesidades. Decía una amistad que por garantizar el derecho a la vivienda se sacrificaron otros 25 derechos necesarios para la vida humana. Entonces, básicamente esa ha sido la dinámica. Nos tocó en Zapopan, en la administración pasada, hacer muchos esfuerzos, por ejemplo, para el Valle de Tezistán y todo el contexto de Tezistán, de llevar justamente clínicas médicas, llevar escuelas y llevar centros de trabajo hasta cierto punto. Y algo que empezó a plantear los planes parciales de Zapopan y lo siguen planteando es herramientas para que todo nuevo desarrollo que se dé en el municipio tenga que cumplir con la dotación de ciertas infraestructuras ya no centradas 100% en el auto. Es decir, cualquier nuevo desarrollo tiene que dotar infraestructura peatonal, ciclista, tiene que obedecer a una planeación de transporte público. Ahí todavía hay un paso pendiente, que la nueva ley de movilidad puede ser que nos lo fortalezca, y es impedir que se pueda dar un nuevo desarrollo urbano habitacional si no hay una garantía de oferta de transporte público en ese territorio. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Obligar a la gente a moverse en automóvil, o en motocicleta, o en mototaxis, básicamente. Entonces, lo que quiero decir es, hay una planeación, pero hace falta todo un desarrollo de instrumentos, de incentivos y actualizaciones también de los planes municipales. Y Guadalajara tiene los suyos más actualizados y está haciendo ahorita una fuerte apuesta por generar vivienda de diferentes tipos, sobre todo en el centro urbano de la ciudad, entre ellos vivienda social, y fundamentalmente se está ahorita planteando en el entorno del Parque Agua Azul, ¿no? Que se pueda generar una dotación, un aprovechamiento de usos industriales para generar vivienda de diferentes niveles, pero entre ellos vivienda social importante. Eso es clave, lo decías tú, porque es donde ya existe la infraestructura, los equipamientos, esa ciudad posible, que a lo mejor un día puede ser esa ciudad de los 15 minutos, como ahora se discute a nivel mundial, se puede dar en estas zonas que ya están medianamente consolidadas, ¿no? Pero lo que hace falta es incrementar la densidad habitacional y proteger la calidad de vida de la vivienda, que no predomine sobre esa vida residencial el impacto comercial, por ejemplo, para que el habitante se quiera quedar y quiera arraigarse en la ciudad. Ahora bien, yo no quería decir que la infraestructura no fuera importante, es importantísima, sobre todo porque salva vidas, ¿no? Esa es la tarea fundamental. En segundo lugar, cambia comportamientos, genera nuevos hábitos. Una ciclovía segregada, en principio, es segregada para que puedan invitar a ciudadanos a bajarse del auto y a subirse a la bicicleta, es decir, a generar un cambio modal, un cambio de comportamiento. Si no hay infraestructura segura, básicamente el grueso de la población no se atreve a ese cambio modal, ¿no? Entonces, en principio, protege al que ya lo hace, pero posteriormente invita a quien no lo hace a hacerlo. Entonces, por eso es fundamental seguir creciendo la infraestructura para que sí podamos tener un incremento sustancial en los viajes activos de la ciudad. Yo creo que este incremento sustancial no se ha dado. Ahorita estamos hablando de un 3-4% del total de viajes en bicicleta, por ejemplo, en el área metropolitana, cuando quizá pudiéramos llegar a un 10%, si tuviéramos todas estas zonas con infraestructuras conectadas. Eso es lo que está haciendo falta. Y además para generar intermodalidad, que es pregunta que ahondará Víctor, pero donde tenemos que desarrollar, y está todavía como un reto, plantear centros de transferencia modal, centros donde puedas llegar en auto, en bicicleta, en patineta y subirte a un transporte masivo, por ejemplo. Están ubicados los puntos en donde se puede generar ese tipo de infraestructura. Faltan los recursos para llevar a cabo la ejecución de esas infraestructuras. Pero bueno, además de la infraestructura, es fundamental la cultura, el cambio de comportamiento. Y en este mapa ciclista que hicimos Zapopan, Guadalajara, este año estamos por lanzarlo ya en impreso. Lo que queríamos mostrar es la infraestructura existente, pero también toda la infraestructura, digamos, social y comercial que se ha ido construyendo en torno a la bicicleta. En este mapa se pueden ver todos los comercios biciamigables que ofrecen algo, ofrecen descuentos, reparación de la bicicleta, venden bicicletas, fomentan la cultura ciclista, etcétera, ¿no? Entonces, como se ve, pues la ciudad está cambiando más allá de sus infraestructuras también en su actividad económica, en su actividad social, generando nuevas posibilidades.
Y el diseño que tiene este mapa es el de los luchadores viales, ¿no? Que ha sido el programa estrella de culturización que lanzamos en Zapopan, ahora se está también homologando en Guadalajara, y donde buscamos incidir sobre todo en las futuras generaciones. Que toda niña y niño de ambos municipios crezca con una idea ya distinta de ciudad, una idea distinta de cómo movernos en el espacio público, y que no piensen más en la banqueta como el espacio residual para los seres humanos, sino la calle toda para las personas. Gracias. A mí solamente me gustaría complementar un poco, justamente hablando sobre este desarrollo, ¿no?, policéntrico del que ya hizo mención Jesús Carlos. Otras ciudades de repente voltean a ver el sistema de Mi Bici y dicen, oye, está chistosa la forma de Mi Bici. Pero justamente es con ánimo de buscar e impulsar las centralidades de el centro de Guadalajara, el centro de Tlaquepaque y el centro de Zapopan. Y por eso tiene esta figura medio caprichosa. También hay Chapalita, que también es un centro importante. Y entonces, al final, la infraestructura y también el equipamiento como lo es Mi Bici, posibilita que se puedan realizar los viajes. Y entonces, no se va a generar el desarrollo de una nueva centralidad si no tiene forma de que, o modos de transporte para poder atender las actividades y los viajes de esas personas. Entonces, esta pregunta que hace Paola de, oye, ¿tienen que ir de la mano con todos los demás? Sí, pero también el tema de la infraestructura, como ya comentaba Jesús Carlos, posibilita. Entonces, sucede muchísimo, por ejemplo, que pones una ciclovía y tenías primero un montón de giros, ferreterías y demás, pones la ciclovía y de repente, ¡pum!, cafés y demás. También hay un proceso de gentrificación, hay que decirlo, pero habría más que asustarnos de estos procesos, habría que entenderlos y habría que incidir en ellos, ¿no? Rescatando un poquito por ahí lo que caché, que es como esta relación directa, ¿no?, entre la movilidad y el desparramamiento, expansión urbana, ¿no? Y la relación directa que hay entre la movilidad y el acceso a la vivienda, es decir, pues literal, cómo mi movilidad me limita a dónde puedo trabajar, cuánto tiempo puedo invertir, y por ende, pues el tiempo que gasto, ¿no?, en movilidad. A su vez, creo que de hecho, en pláticas internas muchos hablamos de que la nueva lucha social en las ciudades, en la ciudad de Guadalajara, ya no hay movilidad activa. Afortunadamente se ha logrado meter en agenda y posicionar de una manera tan fundamental que realmente se empieza a cuestionar, ¿no? Y estas nuevas generaciones que son más jóvenes que nosotros, pues ya se integran en una ciudad con un sistema de Mi Bici pública, con infraestructura ciclista, y para ellos es natural, estas nuevas generaciones, que se sigan haciendo. Sin embargo, es cuestionar, ¿no? O sea, como por ejemplo, hablando específicamente del territorio de Guadalajara, cómo está en este efecto dona, y cómo hablamos de no generar de generar incluso estas centralidades, cuando ni siquiera podemos mantener poblada la nuestra. ¿Y a qué va esto? Es a la alza constante del acceso a la vivienda. Entonces, si yo no tengo un trabajo digno, ¿no?, que me permita pagar los precios que la centralidad me da, Guadalajara, pues es el efecto de Guadalajara, ¿no? Que, si mal no recuerdo, pierde 1,500 personas anualmente que se van a esta periferia en busca de poder pagar la vivienda. Y entonces se genera como este buclecito en el cual de, ay, bien raro, la gente se va del centro. Sí, ¿a qué costo? ¿Cuánto te cuesta vivir en una zona altamente conectada con todos los servicios? ¿Y quiénes tienen acceso a eso? Entonces, también digo, es algo bien fuerte de hablar de cómo está esta dirección. Ahorita va hacia el acceso a la vivienda y las movilidades de las personas. No, ay, es que lo pongo triste. Creo que es importante, o sea, igual hablando sobre infraestructura, me gustaría preguntarle a Víctor,
¿cuáles son ahorita los criterios como más importantes para construir infraestructura de mi bici en la ciudad? O sea, ¿cómo se elige ahorita dotar de mi bici a las colonias o a los municipios? Y entonces sí, ya podríamos abrir el espacio para que hagan preguntas o comentarios. Ok, primero que nada me gustaría comentar que el ejercicio de mi bici es desde, pues arrancó en 2014, pero justamente tiene un trabajo detrás bastante largo. O sea, tiene su primer precedente en Bicla, que fue nuestro primer sistema de bicicletas públicas por una empresa privada, y después de ello entraron consultores importantes como AU Consultores, justamente a hacer planteamientos. Y después, justamente, muchas de las personas que están actualmente en mi bici, nos tocó involucrarnos en ese proceso y hubo un acompañamiento de Covici, hubo un acompañamiento ahorita se me están yendo los nombres, pero varias consultorías, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, para poder hacer un análisis bastante interesante de mi bici, de las áreas susceptibles de implementación. Y entonces, lo que te puedo decir es que ahorita ya hay 21 polígonos de crecimiento que abarcan una parte muy importante de la ciudad. Evidentemente hay un análisis de cuáles serían, digamos, como las prioridades en temas de atención a las poblaciones. Ahorita uno de los temas que tenemos presentes es el oriente de la ciudad. ¿Qué criterios se utilizan justamente para elegir estos polígonos de acción? El tema, por ejemplo, de orígenes, destinos, el tema de si tienen transporte público, porque como ya lo comentaba Jesús Carlos, mi bici atiende primera y última milla o kilómetro, y entonces necesitas a fuerzas, porque tenemos esta ciudad dispersa, esta vinculación con el transporte público, si no, no se entiende mi bici. Difícilmente te vas a mover en mi bici para realizar todos tus viajes. Entonces, sí o sí necesitas principalmente transporte público masivo. No está de más el tema del colectivo, pero la dinámica con el masivo es más natural, ¿no? Entonces, estos son algunos de los criterios. También es importante comentar el tema de las barreras. La forma en la que hemos construido la ciudad ha generado barreras. Entonces, se tiene que buscar que estos polígonos, para que pueda trabajar en red del sistema, pues se configuran considerando estos barreras a grandes rasgos. Y creo que se me olvidó dar respuesta a tu pregunta anterior del tema de géneros. Lo que habría que comentar es que el esfuerzo que se está haciendo para atender la problemática de género, y quiero dejarlo así, hay gente muy capaz y experta en la materia. Está la CITEM, están los institutos de la mujer a nivel municipal. O sea, realmente hay muchísimas personas involucradas y que tienen muchísimo más experiencia que yo, y yo creo que no soy el más indicado, pero desde nuestra trinchera, desde mi bici, estamos haciendo algunos pequeños esfuerzos. Sabemos que no vamos a hacer ningún cambio radical, pero también porque llega una persona y diga, esto hay que cambiarlo, sino es la suma de un montón de esfuerzos, de un montón de personas. Entonces, nos estamos sumando a esa vaquita, digámoslo así, para poder hacer este cambio. En nuestro caso, tratamos de hacer un primer diagnóstico de la mano de Caliopeo. Caliopeo es una empresa consultora que nos ayudó a identificar. Hay muchísimas problemáticas para poder cambiar el tema de la participación de las mujeres en IBICI, pero también hay que entender que la función pública o sea, no quiere decir que con estas tres acciones se va a resolver. Estamos pensando que tengamos un impacto de 2% por año de incremento de viajes de mujeres.
será será un cambio o cambiará una tendencia a mejor, ¿no? Y dentro del 2021 a la fecha, hemos tenido ese crecimiento dentro de los parámetros proyectados. Entonces, no vamos tan mal. O sea, oye, Víctor, un crecimiento del 2% es muy pequeño. Bueno, México crecía 2% y se nos hacía poco, y ahorita ya no crece ese 2% y estamos sufriendo. Entonces, 2% es muy bueno en temas de política pública. Sí. Sí, mira. Sí, muy interesante lo que dices, porque pues, nada más entendí el 2% de cambio modal o el 2% de cambio de mujeres que se bajan. Los 2% de incrementar del 25 al 26%, hubo ahí un incremento del 2%. Entonces, proyectamos que para el 2024 estarán 28%, o es lo que esperamos, un 28% de participación de mujeres. Ok, de mujeres. Sí, estamos hablando de género. Son pasos de bebé, O sea, pero ahí va. Pequeños. Sí, y una de las cosas que mencionaste, Víctor, y un poco iba por ahí mi pregunta es, ¿por qué a nosotras nos cuesta tanto trabajo subirnos a mi bici en específico? Y tú mencionaste 3 cosas, ¿no? No sabemos andar en bici, nos sentimos inseguras, y la primera, o sea, es capacitación, es violencia. Y es el tema de acceso. Y no tenemos dinero para pagar, o sea. Hay que considerar que Guadalajara es una ciudad desigual. Hay pocas personas que tienen acceso a todos los servicios o a todo pero en el caso de las mujeres es más marcado. Entonces, mi bici requiere de una tarjeta de crédito, bueno, de una tarjeta de crédito o débito para poder acceder. Entonces, hay que considerar que muchas de las actividades que están en la informalidad no tienen esos mecanismos. Entonces, si a través de tu trabajo no te pagan a través, digamos, de un sistema bancario, pues va a ser difícil que generes tú por tu parte un instrumento. Y en temas de informalidad, la mujer está más expuesta que el hombre. Entonces, el tema del acceso al sistema pues está más complicado para las mujeres en términos generales. No quiero generalizar porque justamente también nuestra población objetivo pues son personas de 25 a 35 años que estudian y trabajan con unos grados de estudio de mínima universidad. Entonces estamos hablando de un nicho, pero justamente lo que estamos buscando es romper ese nicho o romper esa población y abrirlo. O sea, ¿por qué? Porque mi bici creemos que es una opción de movilidad que le puede ayudar no solamente a estas personas, sino a todos y a todas. Muchísimas gracias. Entonces, ok. Pasaríamos la voz a nuestras asistentes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, ahorita me tener una pregunta por un tema que habían mencionado sobre que parte por lo que no utilizo mucho mi bici es por la capacidad física de las personas, tanto para personas mayores o incluso por el hecho de querer evitar fatiga. ¿Se ha contemplado que tal vez mi bici pueda llegar a ser una de transporte eléctrico? O porque también he visto que se manejaba con los patines, pero no sé qué tan posible es llevarlo esto a un futuro o lejano o cercano. Yo me refería al uso de la bicicleta, no al sistema de bici pública, que por supuesto tiene la posibilidad de escalarse a incorporar bicicletas eléctricas, que creo que serían un hitazo en zonas con muchos pendientes de la ciudad, ¿no? Hay otras zonas, justamente como Avenida Hidalgo, por ejemplo, que estamos viendo aquí en pantalla, relativamente plana, con una pendiente muy ligera, donde se puede pedalear mucho mejor, pero para otras zonas de la ciudad sí estaría buenísimo contar con esto. Hubo una llegada de sistemas de micromovilidad, por acá había una laminita donde los scooters, por ejemplo, ¿no? Se hicieron pruebas piloto, entraron algunas empresas, pero los costos eran muy elevados, competían básicamente con Uber, en términos de viaje costaba igual, es decir, no era un modelo todavía económicamente viable y por lo mismo, con la llegada de la pandemia, quebraron las empresas, ¿no?
pero se están reestructurando estos tipos de dispositivos a nivel internacional. Están logrando incluso ya tener como una operatividad mucho más inteligente, basada en energías renovables, con carga solar, y que pueden abaratar los costos, y entonces esperamos que en esta segunda oleada de tecnología de estos dispositivos pues, tengamos mucho más oferta. Aún así, pensemos en viajes de 15 kilómetros, 20 kilómetros, y en infraestructuras, muchas veces carreteras, ¿no? Carreteras que están justamente, donde todavía no hay una consolidación de calle completa, infraestructura peatonal y ciclista. No podríamos esperar que mucha gente decida moverse en estos dispositivos para acceder al centro de la ciudad, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refería un poco con, tenemos que llevar ofertas de transporte público a esas zonas de transporte masivo, que además no cualquier transporte público, ¿no? Por ejemplo, a Valle de los Molinos podrían decirnos que sí llega transporte público, pero con una frecuencia de paso infinita, y en unidades de transporte público en no las mejores condiciones. Pues no solamente basta con llevarlo, sino elevar mucho la calidad del mismo, ¿no? Pero bueno, no sé si Víctor quiere decir más sobre la bici eléctrica. Sí, evidentemente el tema, ahorita todos los sistemas de bicicleta pública están muchos migrando justamente al tema de la asistencia, pero sí es importante hacer mención de dos cosas. Primero, en los costos se elevan muchísimo y hay que considerar que los contextos de los sistemas de bicicleta pública principalmente están en ciudades como Nueva York, o sea, Barcelona, o sea, entonces ahorita habría que, no me toca a mí, pero los tomadores de decisiones tendrían que tomar la decisión de si incrementar el área de cobertura o si hacer esta migración, ¿no? Entonces, eso sería como uno de los primeros puntos. Yo creo que se podría hacer de manera mixta, o sea, podrías tener algunos nodos que te podrían vincular, digamos, ciertas zonas en la periferia y traerte al polígono central y ya en el polígono central moverte con nuestro sistema regular, ¿no? O sea, un poco como ir buscando lo mejor de las dos partes, ¿no? Segundo, justamente ahorita con lo que está sucediendo en las demás ciudades, se están dando cuenta que justamente la problemática de motocicleta se puede, el tema de las bicicletas con pedal asistido puede ser una alternativa. Entonces, habría que explorarlo. o sea, al final del día tenemos que darle opciones no solamente a la persona que se mueve en bicicleta, sino también a aquella persona que no lamentablemente, pero no quiere sudar o no quiere esforzarse en su traslado. Entonces ahí el pedaleo asistido alcanza a llegar. O sea, porque la bicicleta, una de las preguntas que también se me olvidó contestar de Paola sobre el tema de la conducta, es la persona tiene que decidir hacer un esfuerzo para poder hacer su traslado. Y entonces, no creo que sea correcto decir, obligar a todos a esta condicionante para poder realizar su traslado. No todos pueden hacerlo y además no todos tendrían que estar obligados a decidir ello. Pero el pedaleo asistido sí te lo permite. Y entonces tu población o digamos tu margen de crecimiento de ciclistas puede incrementarse. Y el día de mañana lo que sí puede suceder es que la persona de pedaleo asistido sí cambie o sí pueda, digamos, ser una entrada para movilidad activa en otros términos, ¿no? Entonces, sí, es algo muy interesante y está siendo un éxito en todas las ciudades del mundo. Bueno, yo para cerrar esta parte, pues más que el pedaleo asistido, yo pensaría en las características ya de las bicicletas y creo que muchas veces se ha hablado de las diversas necesidades, hablando específicamente por género y estos viajes multipropósito y que muchas veces no vamos solas en esta segunda persona, en la cual pues está latente, ¿no? Esta necesidad, esta inquietud entre la población femenina sobre qué características tiene la bicicleta que me incentive, me permita, me facilite realizar mis traslados en estos identificación de trasladitos cortos. Y entonces ahí hablamos de quizás ya no sea asistida, pero la misma bicicleta me permite ir a las compras y no andar malabareando con las bolsas ahí a un lado del manubrio, ir acompañado, permitirle a alguien viajar conmigo y ahora sí hacer gozo de la infraestructura que hoy se está conectando y se está generando. Entonces creo que habría también vale la pena como
poner en tela de juicio esa parte también. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera abonar? Pues es una pregunta muy sencilla, pero me quedo pensando, bueno, mujeres y edades y actividades de las mujeres. Y como no sé si ustedes saben como qué edades tienen las personas que usan mi bici. Me imagino que son, pues me imagino, solteros, o por lo menos mujeres solteras, y que si es mujer, que no tiene que llevar niños, que, o sea, como para una familia, no sé cómo puede funcionar mi bici como, pues para ayudar con su vida familiar, pues. Entonces, pues es sencillo, pero no sé. Me voy a permitir probar un poquito el micrófono. Justamente no hablé mucho, pero mi pasaje Apoyo a Mujeres es un programa muy noble, porque se trata justamente de darle 2 pasajes de transporte público a jefas de familia que están en condiciones de vulnerabilidad económica, que ganan menos de 11,000 pesos, ¿no? Normalmente estas personas viven en la periferia. Y entonces nosotros nos sumamos y les dijimos, ¿sabes qué? Además de darles estos 2 pasajes de transporte público diario, tren, colectivo, el que gusten, a través de la tarjeta, regálales mi bici, ¿no? Entonces, una de las primeras críticas que tuvimos que enfrentar fue, oye, son jefas de familia, tienen que hacer actividades de cuidado, tienen que cuidar personas, y además tienen que trabajar, ¿no? Y además viven en la periferia, y en la periferia no hay mi bici. Mi bici está en estas centralidades que ya les platicamos. No va a ser un ex. Pero nosotros somos muy conservadores y siempre estamos pensando en nuestro 2%. Entonces siempre decimos, mientras estemos dentro de nuestro 2%, para nosotros es un éxito. En la primera tanda logramos 1,500 inscripciones y estas 1,500 inscripciones lograron tener un pedaleo de más o menos 150 mujeres. Entonces, lo que hicimos en un primer momento es, no sabemos si este señalamiento de si les va a servir o no les va a servir es real. Entonces, lo primero que tomamos como referencia es, pues vamos dándolo y vamos viendo qué pasa. Esa fue como la primera decisión, ¿no? Ya con estas 150 mujeres y viendo su uso, nos dimos cuenta que sí tienen muchos viajes, tienden a tener muchos viajes chiquitos, pero no todos los días. O sea, no es que agarren y usen mi bici todos los días, sino como que agarran 1, 2 o 3 días a la semana y usan mi bici. Y entonces lo que nos da a entender, estamos justamente por hacer encuestas para ver si esto es cierto, es que probablemente en su día a día no la usan, pero en algún momento tendrán que ir a esta centralidad o fuera de su barrio para poder acceder a bienes y servicios. Y entonces ahí es donde mi bici hará sentido. No va a resolver todos sus viajes. O sea, pero también mi bici no tiene, o sea, mi bici no tiene que ser la jonjolí de todos los moles. O sea, pero sí tiene que ayudar a complementar cierta parte de sus viajes. Y ahí es donde creo que puede generar un cambio. El tema de la biciescuela no solamente es para enseñar habilidades o que se sientan seguras andando en bicicleta en la ciudad. También creemos que el tema de cambiar la mentalidad es muy importante. Muchas personas, y se lo puedo decir de mi círculo cercano, creen que la bicicleta no es un vehículo para poderse trasladar. Y entonces muchas veces elegimos dónde vivimos pensando en las vialidades que vamos a poder utilizar en automóvil. Entonces decimos, pues voy a vivir en tal lugar, me alcanza pagar, digamos, la vivienda ahí, pero además hay esta vialidad que voy a poder utilizar en mi auto y voy a poder llegar a mi lugar de trabajo, estudio, lo que sea, ¿no? Entonces, pero nunca se les pasa por la mente el tema de, ¿y qué tal que si vivo en tal lugar y uso la bicicleta? Entonces, esta posibilidad de ir a comprar víveres en bicicleta, mucho menos. Entonces, justamente también el tema de la biciescuela va a buscar eso. Que, oye, ¿sabes qué? Cambiamos un poco el chip, ¿no? Entonces, no es solamente habilidad, sino también cómo ves y cómo buscas apropiar
Y creemos que el día de mañana estas mujeres que empezaron haciendo, tenemos que medirlo, pero lo que hemos visto así de bote pronto es que empezaron haciendo 1, 2 viajes y ya después hubo un crecimiento en sus viajes. Entonces es cosa de que se animen estas personas y entonces ellas empiezan a encontrarles nuevos usos. Ah, este viaje pudiera complementarlo así. Ah, mi bici pudiera ayudarme con esto. Ah, mi bici esto. Pero no va a suceder mientras no exista la posibilidad y mientras no se den esta chance. Esa chance es el problema. Yo agregaría, Ana, tu pregunta, perdón, ya te paso el micro, que también lo que se ha visto en muchas ciudades del mundo es que cuando se consolida realmente ya la infraestructura, empieza a haber cambios también en la cultura, disminuyen los viajes motorizados, las condiciones de inseguridad, surgen programas de bici, de ir en bici a la escuela, por ejemplo, empiezan a proliferar las maneras y los usuarios, sobre todo, de la bicicleta. Es decir, se rompe un poco la idea de que la bici así tiene alguna especie de absoluta inaccesibilidad a cierto tipo de personas, ¿no? Ciertamente tampoco es para todo el mundo. Hay ciertas discapacidades que la vuelven inutilizable o que tiene que ser adaptada para que pueda ser usada por esas discapacidades. Pero hay una oferta de bicicletas para llevar niños, para cargar cosas. Ahorita justamente estamos explorando con bicicletas de carga que pueden hasta 300 kilos, cargar 300 kilos para trasladar, por ejemplo, barriles de cerveza, ¿no? El otro día veíamos a un ciclista justo en el carril bus bici de Hidalgo llevando un sillón en una bicicleta de estas, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que ahí nos reta muchísimo y justo lo que hay que pensar es ¿por qué a lo mejor todavía no se está dando tanto? ¿No? Y la respuesta creo que es un poco obvia, porque todavía las condiciones de la calle no son tan seguras, o poco seguras, o nada seguras. Pero para allá vamos. El otro día me mandó una tía una foto de un papá con sus niños en bici, en una calle que ni siquiera tiene infraestructura, en Jardines del Bosque, no sé dónde iban. Tienen la de Arcos cerca, entonces me imagino que iban hacia la de Arcos y luego la iban a utilizar para llegar a la escuela. Pues a mí me dio mucho gusto, ¿no? O sea, primeras muestras de que un cambio está pasando y esperemos que se masifique en los próximos años. Pero justo era en relación a eso, ¿no? Que también las bicicletas de mi bici pública se adapten en algún momento, en un futuro próximo, a las necesidades, ¿no? Las sillitas para bebés, creo que ya había una propuesta para llevar a las crías en la bici, ¿no? O justo lo de las compras, la bicicleta de carga. O sea, yo sé que no van a ser todas las bicicletas con ese mecanismo, pero sí que se adapten pues más adelante, porque hay una necesidad. Vemos, la bicicleta dice que no lleves a la cría pero ¿cuántas personas no vemos con esa dinámica, ¿no? Bueno, yo tenía 2 preguntas, un poco hablando sobre las bicicletas eléctricas. ¿Qué es lo más costoso? ¿Su construcción o en general y si fuera de uso de energías renovables, por ejemplo, o la solar, seguiría siendo costosa, o sea, a comparación con no usar electricidad? Y la otra tiene que ver con la potencialidad de los diseñadores industriales y las diseñadoras de generar estas bicicletas con estas adaptaciones, ¿no? Que decías tú o que decía Silvina, ¿no? Y que no son nuevas, ¿no? Porque también vemos como a este señor que vende garrafones de antaño, ¿no? O sea, no nos estamos un poco inventando nada, quizá nada más sería como ver los diagnósticos, ¿no? Que ya tenemos y voluntad política, ¿no? Un poco al respecto. Sé quién quería comentar algo, Víctor. Pero ya que contesten esta pregunta, sí. O ya la aviento así porque ya son las 9 y esto creo que se acaba como las 9, 9:30, no sé. ¿A las 9? ¿A las 11? Bueno, ahí va la pregunta, ya ustedes ven si la contestan porque es bastante complicada.
Me imagino que las tres personas que están ahí ya se aventaron la nueva ley de movilidad, seguridad y transporte del Estado de Jalisco. Desde su trinchera y solo hablando de movilidad activa, porque es una biblia de movilidad, esa ley, ¿cuáles son los retos que vienen para ustedes? Desde las instituciones en las que están trabajando, porque estaban habituados a trabajar con una ley y un reglamento, ¿no? Que ya tenía sus años, pero esta nueva ley viene a mover bastantes cuestiones en temas de movilidad activa. ¿Cuál es el reto que tienen ustedes? ¿Qué viene para sus dependencias y su día a día? Bueno, yo quisiera deslindarme luego de esto. Pues creo que muchas de las personas que hoy estamos aquí saben sobre el proceso que se ha estado viviendo en estas últimas semanas, días, acerca de esta famosísima homologación, la forma en la que se hizo y la forma en la que muchas personas están trabajando a marcha forzada, ¿no? Por tratar de enmendar, no sé si es la palabra correcta, precisamente esas deudas, esas omisiones que en su momento se hicieron en trabajo en conjunto en diferentes mesas de trabajo, foros, y que al momento de que se pone en pleno, fue tan a quemarropa, que si bien se habla de todo el proceso tan largo que fue esta redacción, estas mesas y todo, se hablaba de que no nos sorprendiera porque fue tan rápida la ejecución y la votación para que se diera. Sin embargo, vale la pena poner en la mesa, ¿no? Qué intereses pudieran haber sido partícipes de que se hiciera de esa forma. ¿Por qué? Porque ahí sacó totalmente a muchas de las personas que estuvimos en las diferentes mesas con diferentes aportaciones y que hoy, pues estamos hablando de un documento de más de 600 hojas aproximadamente, que si hoy me preguntan a mí, yo no he tenido la oportunidad de leer esa última versión. Sin embargo, pues bueno, hay varias poquitas preguntas que han pasado en relación a la reciente publicación. Sobre temas, lo que me atañe, ¿no? Ese tema es temas de bicicletas públicas, creo que hay algunos aspectos positivos. Sí me gustaría mencionar que la ley, pues evidentemente todo instrumento es perfectible y como ya comentó Silvina, pues ha habido una discusión importante a través de este proceso último, ¿no? De que ha sido la aprobación de la misma. A mí pero creo que tiene algunos puntos que son interesantes, ¿no? En temas de sistemas de bicicleta pública, hay que considerar que en 2014, cuando arranca esto, poquito más adelante viene la ley de movilidad, la previa, y entonces no se entendía muy bien con qué se comía mi bici. Entonces, ya, por ejemplo, en esta ley ya decimos que es transporte público. Entonces, eso está interesante. O sea, decir que mi bici es transporte público y que no sea solamente los tipos que estamos metidos ahí, está bien, eso está chido. ¿Qué nos queda de ver la ley? Creo que es un punto de control que nos va a permitir darle tiempo para ver cómo va a responder. Especialmente a mí me gustaría, pero creo que no es momento ahorita de ver qué sigue con las siguientes embates de la micromovilidad, ¿no? Creo que el IMEPLAN han hecho un trabajo importante en relación a ello. En su momento, justamente con el ejercicio de los patines, se hizo todo un trabajo junto con los municipios para el tema de la normatividad de esta primera prueba piloto. Entonces, yo creo que si me preguntas muy en lo específico, y esto es una opinión muy personal, creo que habría que reforzar los mecanismos metropolitanos. Pero esta es mi postura muy personal. O sea, en muchos de los ámbitos creo que temas de movilidad, esta forma de trabajar en las mesas, en los grupos y demás, ha sido muy rica y interesante y hemos logrado productos que quizá de maneras individuales hubiera sido difícil lograr. Entonces, yo creo que ese sería uno de los puntos que habría que fortalecer. No me he leído completa la última
la última versión, pero sí, pudimos revisar 20,000 borradores previos, estar en discusiones. Tú mismo lo sabes, Paco, que estuviste ahí bastante involucrado. Yo diría que en términos generales es un avance, es mejor ley la que tenemos ahora que la anterior. Afina aún más la conceptualización de los diferentes actores de la movilidad que tenemos en la ciudad, sienta las bases para que se construya un sistema nacional de información de seguridad vial. Nos va a obligar a los municipios, a los estados, a las áreas metropolitanas, a las regiones, a nutrir este sistema. Por lo tanto, vamos a tener que mejorar todos nuestros mecanismos de recopilación de información, de auditorías viales, y eso me parece que ya es fabuloso. Estaba básicamente inexistente, ¿no? Tendrá sus puntos polémicos, como todas las leyes. Creo que el más polémico ha sido el de la indexación del transporte público, el de la tarifa. Pero hay otros que no se han mencionado, que creo que pueden ser muy polémicos y a mí me parecen maravillosos. Les voy a leer uno, ¿no? Aprovechando, y por el tema que estamos discutiendo, en uno de los artículos dice lo siguiente: de los ingresos totales que el Estado y los municipios obtengan efectivamente de multas por infracciones de vialidad y tránsito, señaladas en la ley y reglamento, las autoridades competentes deberán generar los procesos e instrumentos necesarios para asegurar que al menos el 45% de lo recaudado se destine para generar infraestructura y equipamiento para la movilidad activa y transporte público colectivo y masivo. El porcentaje no será limitativo, pudiendo ser mayor dependiendo de los objetivos de cada municipio y estado. Pues creo que eso es una buena noticia. Por ejemplo, una de las cosas buenas que tiene la ley, que le va a meter más posibilidades y también presiones a los diferentes territorios y ciudades para que incorporen más esquemas de movilidad activa, mejoren sus infraestructuras con una óptica de seguridad vial y le apuesten a aquello que es una alternativa a los medios motorizados. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Yo no sé si es una deducción propia, pero siento que la pandemia promovió mucho estas entregas a domicilio de alimentos o de objetos de servicios y que aumentó muchísimo el uso de la motocicleta. Yo no sé si ya se nos quedó o si se va a revertir o cómo. Ahorita se comenta que es un problema internacional. Entonces, ¿cómo poder revertir esta? Yo no sé si fue previo a la pandemia, pero yo lo advierto o lo asumo que sí fue a partir de ella. Entonces, ¿podrá revertirse? Si me permiten que un poquito le hemos dado la vuelta a este tema, y sí, es claro que a partir de la pandemia se intensificó más la distribución logística en general a los domicilios, pero la distribución de alimento sustancialmente. Eso por un lado, pero por otro también el desempleo incrementó, quebraron muchas economías y entonces el autoempleo de estas maneras se incrementó por lo tanto. Por otro lado, los costos de la motocicleta, porque los repartidores tienen que comprar sus motocicletas y al tener motocicletas de muy malas características, pero por lo tanto muy bajos costos, se volvió una opción pues viable, rentable y que ha proliferado. Entonces, esto lo genera en buena parte la pandemia, pero también una economía precaria en donde sea que se dé. Por otro lado, hemos detectado, por ejemplo, que han aumentado los siniestros viales en motocicletas, en repartidores, por el exceso de velocidad como principal factor de riesgo, sobre todo porque las plataformas en sus algoritmos obligan a los repartidores a ir a un cierto ritmo para repartir la mercancía en el menor tiempo posible. Y están llegando plataformas que garantizan menos de 10 minutos para que te lleguen tus productos. A mí eso me tiene aterrado y es donde tenemos que entrar con mayores regulaciones, impedimentos y obligaciones para modificar esos algoritmos. Pero eso no es nada sencillo, tratándose de empresas transnacionales, negocios digitales que no están debidamente todavía conceptualizados en nuestros reglamentos en general de regulación comercial, ¿no? Entonces, es un reto interesante y complejo. Yo quiero pensar que a lo mejor en algún momento llegan a disminuir cuando recuperemos la confianza y el regreso a la vida más pública y se nos
vuelvo a presentar la calle como algo más antojadizo que estar pidiendo todo a domicilio, por un lado, pero por supuesto también dependemos de que mejoren las economías, se desprecaricen y la gente... no creo que sea el mejor empleo pues que pueda alguien tener, entonces deben crearse estas nuevas ofertas para que entonces podamos ver una disminución también por ahí, ¿no? Mientras tanto, hay que trabajar para que esos algoritmos no presionen al repartidor, obligar a esas empresas a que les ofrezcan mucho mejores condiciones laborales, porque también son paupérrimas, promover de nuevo la recuperación, salir del espacio público, los efectos post-pandemia, post-traumáticos, y pues pelear porque haya mejores condiciones sociales en también ponerle una restricción a la posibilidad de ofrecer motos de tan baja calidad, que tienen malos sistemas de frenado. Sí, no se lo ven en los carros, pero es más grave en la motocicleta, porque no hay protección. Es tu cuerpo, ¿no? No hay una lámina de por medio, entonces, con mayor razón, tiene que tener características mucho más elevadas. Pero es un tema polémico, ¿no? Eleva los costos y también puedes matar la posibilidad de adquisición de alguien que va a utilizar ese medio para trasladarse y para el empleo. Entonces, tiene aristas complicadas. Sí, yo nada más quería agregar que inevitablemente el tema de los repartidores de Uber y las plataformas digitales es también un conflicto de clase, ¿no? Muy fuerte. O sea, nosotros pedimos, bueno, yo no tanto, pero pedimos a domicilio cuando podemos salir, ¿no? Y el repartidor necesita el empleo, ¿no? Entonces, y sobre todo si estamos viendo la siniestralidad como un problema de salud pública, ellos son desde hace años los que tienen el mayor porcentaje de siniestralidad. No sé si se la juegan entre peatones y peatonas y motociclistas, ¿no? Entonces, pues, ellos son los que más están muriendo, ¿no? Entonces, pues nada, ¿alguien más? Hola. Bueno, pues hablando de siniestros, hoy venía caminando al examen, venía tarde a clase y ya venía falta, pero en el camino atropellaron a una chava, también salí en mi bici, venía en el servicio y venía en la ciclovía frente del círculo francés y ahí la atropellaron. Porque el coche sí se fijó, o sea, se frenó porque no tenía paso, sí se fijó que no venía coche, pero ni siquiera pensó en que venía una chava en bicicleta atravesando la calle. Entonces la llevó y no me pude frenar porque no tenía faltas, y había gente asistiéndola, pero lo comenté con una amiga mía que vive a 5 minutos de su universidad, que sube el coche, y siempre estoy vete en bici, y me dijo que, o sea, si la atropellan a la chava en la ciclovía, ¿cómo me voy a atrever yo a subir una bicicleta en lugares donde no hay ciclovías? Entiendo que la infraestructura nos está ayudando a que se reduzca el miedo a usar la bici pública, pero ¿qué más se puede hacer para disminuir este miedo cultural? Y además, pues también preguntarles cómo se puede atacar culturalmente esta idea de los cochistas, de que el ciclista no es un usuario real de transporte. Bueno, creo que son varias preguntas bien complejas, ¿no? Todas. Iniciaría por la parte en la que siempre hablamos de la necesidad de esta sana convivencia, ¿no? En el espacio público, por el simple hecho de ser ciudadanos, ciudadanas, vida, deambulando por todas partes de la ciudad.
Por ahí se dice que coche solo ve coche. Que incluso está el dicho, ¿no? De que detrás de una pelota va un niño y que muchas veces el automovilista, este es en el grueso, no se me vayan a sentir agraviados aquí, solo de coches, ¿no? O a otro vehículo particular. De transporte. Me gusta mucho pensar que cada vez es más normal para el ojo de quien está en un vehículo particular el convivir con un ciclista, con una persona que opta por la bicicleta como medio de transporte. Sin embargo, sabemos de esta alta siniestralidad, uno, que si fue, que naturalmente ocurre en los puntos de intersección, ya sea carro, bici, peatón, bici, o sea que de manera natural el mayor porcentaje de los siniestros viales o accidentes pasan en los puntos de intersección, y entonces ahí se detonan otros múltiples factores. Yo te escuchaba y yo decía, que no digan por favor que había encendido contrario, así que no diga, porque abre otra cajita ahí de Pandora, ¿no? Yo siempre hablo de que efectivamente la infraestructura ciclista, ¿a quién invita a salir a tomar la calle, ¿no? ¿A quién invita a cuestionarse un poco de cómo se está moviendo? Más allá del constantemente sentir el miedo latente de sufrir un accidente. Me gusta más la parte romántica en la cual tengo alternativas para moverme, ¿no? Y cada vez están tejiéndose más a lo largo de la ciudad y que me permite ahora sí cuestionarme el cómo me muevo. Obviamente para quien nunca ha usado la bicicleta como de transporte, esta idea es como bastante fantasiosa, ¿no? De decir, oye, pues si estando en la ciclovía pasan accidentes que me aseguran a mí que estando fuera de la infraestructura no vaya a pasar. Creo que es un ejercicio social, ¿no? En el cual todas y todos somos parte de la seguridad vial. Es un ejercicio constante en la ciudadanía que debería de estarse pasando, ¿no? Reflexionando, más allá de las, como la promoción, de la difusión, del constante golpeteo en redes, en diferentes medios del deber ser, ¿no? Del pórtate bien, literal, ¿no? Y esa necesidad que pareciera que tenemos de que alguien nos esté cuidando. Pero me gusta, y ya para cerrar esta parte, me gusta más como pensar en seguirla invitando y que pensemos, ¿no? En que la movilidad está cambiando y que ese incidente que hoy tú te tocó ver sea de los menos que vaya pasando en la ciudad. A mí solamente me gustaría comentar que mi bici tiene algunos puntos como positivos. Para tu tranquilidad, justamente tenemos un equipo de gestores que va y se presenta en el lugar. Mi bici cuenta con un seguro. Entonces, sí, hoy fue un día que hoy tuvimos 3 incidentes, entonces, pero normalmente hay 1 o 2 por semana. Hoy fue un día súper atípico, no sé, y justamente lo comentábamos en la mañana, que está súper raro que pasen tantos el día de hoy. Pero normalmente lo que sucede es que a pesar de que tenemos un seguro que cubre hasta 30,000 pesos de gastos médicos, realmente nuestros incidentes, y esto para que se lleve un buen sabor de boca, en estos casi 8 años de operación de mi bici tenemos más de 13 millones de viajes. No ha habido ni una sola persona que haya fallecido. Sí hemos tenido un montón de incidentes, o sea, más o menos estamos hablando creo que de 300, 400 al año, pero todos son policontunciones, o sea, si hay golpes, son pocas las fracturas, o sea, por año debemos de tener 1 o 2 y no más. O sea, hemos tenido a lo largo de estos 8 años 2 casos fuertes que han rebasado los 30,000 pesos y justamente tenemos mecanismos para atenderlos. En este momento los estamos reforzando con la renovación de las pólizas de seguros. Entonces, justamente como vemos a mi bici como un transporte público y estamos invitando a las personas a que se sumen a mi bici, y muchas de estas personas que se suman a mi bici pues son personas que no están habituadas a andar en bicicleta en la ciudad, es necesario generarles condiciones de seguridad. Y parte de ello es que si en dado momento se enfrentan a un momento de crisis porque
ya sea por las condiciones que sean, vaya en el sentido correcto o no, o lo que sea, pues debe de haber una capacidad de respuesta en estos momentos de crisis. Y entonces mi bici cuenta con ello. Entonces, mi bici es un programa que tiene muchas cosas bonitas y esta es una de ellas. Hace poquito fue el NAPSA, que es el congreso de todas las mi bicis de Norteamérica, digámoslo así, y el tema de seguros tampoco lo tienen resuelto del todo en Norteamérica. Entonces, es parte de las cosas bonitas de México. O sea, de repente esta postura un poco paternalista a veces tiene cosas buenas. No estoy a favor de ello, pero sí. Tendremos que hacer una auditoría en ese contexto para saber que posibles condiciones de infraestructura no estén suficientemente seguras en esa intersección. No entendí exactamente cómo ocurrió, pero me imagino que el automóvil cruzó López Cotilla, nada más volteó a su izquierda a ver si venía un vehículo y no se fijó si venía alguien en la bici, ¿no? Entonces, ha de haber sido el clásico portazo que se estrella contra la puerta del carro la ciclista. No, a la derecha no. La chava que venía en la bici. Ella ya iba cruzando. Bueno, pues es un automovilista que no debería tener licencia en principio. Y lo digo no solo en broma, ¿no? O sea, lo digo muy en serio. Sí tenemos mucha gente conduciendo sin una capacitación suficiente que no debería tener licencia. Por desgracia se han dado a siniestra en este estado. Eso es algo que tiene que cambiar, ¿no? Deberíamos estar retirando licencias. Algo positivo de la nueva ley es que eleva las sanciones, ¿no? Sobre todo las estatales, no las municipales. Y yo creo que en principio necesitamos elevarle muchísimo el costo al automovilista por su mal comportamiento. O sea, sí hay que hacer campañas de sensibilización, las estamos diseñando con una iniciativa de seguridad que se llama Bloomberg. Bueno, más bien, Bloomberg es la organización que nos financia este componente. Y tenemos ese propósito de generar conciencia y sensibilización, pero eso tiene que ir de la mano del control operativo. Se tienen que elevar las sanciones, los controles, al automovilista le tiene que dar miedo salir a la calle en su auto. Si no cambiamos eso, va a ser inseguro para todas, para todos la ciudad inevitablemente. Ahora pensemos en esto, ¿no? Tenemos que como tratar de ver siempre la perspectiva individual, que es inevitable, la experiencia inmediata, pero también colectivamente el problema. ¿Qué pasaría si todos decimos no voy a salir a andar en bici o caminando por el miedo que me pueda pasar algo? Entonces, incrementa la inseguridad. O sea, lo más inseguro para los ciclistas es que no haya ciclistas en la ciudad, justamente. Mientras más hay, se van generando más condiciones porque se va obligando al automovilista a decir, este espacio pues no está mío, ¿no? La infraestructura que segregue espacio y que le quita espacio al automóvil es fundamental. Pero la verdad es que hace aburridísimo el ciclismo el automovilista. Si tuviéramos calles sin segregación, 100% ciclistas, con su espacio peatonal solo para los peatones, esas serían las condiciones ideales. Pero no, todos tenemos que irnos frenando en las intersecciones. Por ejemplo, yo uso mucho la bicicleta en Santa Tere, odio Santa Tere como ciclista, ¿no? O sea, cada 2 metros hay que frenarse en las intersecciones porque pasan el carro, hecho la fregada. Ni modo que pongamos reductores en cada esquina, ¿no? Entonces hay un tema bien complicado que sí es la cultura también del automovilista aquí. Campañas, y la verdad es que no ha habido suficientes campañas últimamente así a nivel estado, metrópoli. No se ha querido asignar ese presupuesto, hace falta. Pero controles, elevar los controles, las sanciones, quizás hasta llegar por fin a un sistema de puntos donde después de ciertas faltas te quiten la licencia de por vida. Eso sería lo deseable. Que ya no den más. ¿Alguien más? Yo nada más quería abonar a esto, que es muy fácil sacar la licencia en México, ¿no? Y hay ciudades europeas, que tampoco es una receta, en donde hay licenciaturas y maestrías para ser automovilista, ¿no? Entonces, como totalmente de acuerdo con las sanciones, ¿no? Y con lo fácil que es que te den la licencia. Cerramos entonces. Cerramos, pues muchas gracias a nuestra invitada y nuestros invitados. Una charla como
muy bien rica, y gracias a todos y a todas por asistir y por sus preguntas y comentarios. Los esperamos el 1 de diciembre a nuestro siguiente conversatorio, que va a ser sobre desigualdad urbana, también organizado por los mismos, ¿no? También organizado por la maestría.